En la cadena SER. Consciente de que la rival más importante era la candidata de Podemos, polaricé mis intervenciones en criticar a ese partido. Yo sé de quién me quería para culparme del miedo a su soledad. Por más que estuvieran justificadas, contribuí a provocar algún rechazo a nuestra candidatura. Y aunque su soga me ahorcaba, su egoísmo me asfixiaba, yo amaba sin respirar. Que entendemos las críticas, que tenemos la espalda ancha, que son lógicas, que cuando hay estos cambios, siempre hay estas críticas, lo afrontamos con toda la tranquilidad. Perdió su norte y mi sur. La Carmena tiene que demostrar que ella es la que manda en el ayuntamiento. De verdad que me quisieron. En lugar de tener contratos integrales para la limpieza de los institutos y los colegios, sean cooperativas de madres. Cuando estaba hablando con las personas encargadas del Teatro Real, ellos me decían, bueno, es que esta ya cesión por parte del ayuntamiento de ese palco significa un incremento para que el Teatro Real mejore y vaya adelante de 100.000 euros. Pues ya está, estos son los gestos importantes. Manuela Carmena, vaya semanita, ¿no? Bueno, lo normal, muy bien. Ha sido muy interesante todo. Vaya primera semanita, ni 90 días, ni 50, ni 10. Antes de nada, estamos en la plaza de Callao. Hemos dicho a las 8. El padre de la alcaldesa tenía muy cerquita de aquí una tienda de ropa y complementos. Sí. La verdad es que para mí la Gran Vía tiene muchísimo que ver con mi infancia y con todos mis recuerdos de niñez, ¿no? Porque mi padre adoraba la Gran Vía y tenía una tienda que se llamaba Camisería y Confecciones Carmelo, estaba en José Antonio 31. Y la verdad es que fue para mí muy importante porque mi padre, que era una persona que el valor mayor para él era el trabajo. Yo creo que a él lo peor que le podía parecer en el mundo es que uno fuera un vago. Y entonces cuando nosotras, mis hermanas y yo, acabábamos el colegio, pues él decía, bueno, pues a echar una mano en la tienda. Y como sabíamos un poco de francés, nos decía, venga, atender a los extranjeros. Y os aseguro que me vino fenomenal, porque perdí toda la vergüenza. Yo no sabía mucho francés, pero sabía que tenía que estar ahí, ¿no? Y bueno, son unos recuerdos muy dulces para mí y me dejaron un peso muy interesante. Es una gran admiración por la actividad del comercio. A mí me gusta mucho el comercio, creo que es una actitud de servicio que enlaza bien con la idea que yo tengo de la política. Para mí la política es servicio a los ciudadanos, yo me siento servidora de los ciudadanos, de todas las personas que están aquí escuchándonos, y yo creo que me ayudó bien el estar detrás de un mostrador también atendiendo Carmena, habla conmigo, habla con Esther Palomera, buenos días, Javier García Vila, buenos días, Ignacio Escolar, buenos días, y habla también con las muchísimas personas que se han congregado delante de este estudio de radio desde hace unos minutos y que cada vez que habla la alcaldesa, ya lo ven, pasa esto que acaban de escuchar. ¿Y la radio forma parte de su vida, señora Carmena? Bueno, totalmente. Ya os digo que mi padre, aparte de querer mucho la Gran Vía, él le gustaba mucho Radio Madrid y un día, buscando en papeles de mi padre, encontré una campaña de publicidad que Radio Madrid encargó para la Camisería Carmelo, y es genial, os la tengo que traer para que la veáis, porque es como de los años 50 o así, es muy bonito. Y en casa, pues heredamos el gusto por la radio, y yo soy de las personas que llego a mi cocina donde desayuno, ¡zas!, lo primero enciendo la radio. Y me ha encantado ahora porque lo mismo que les pasa a los que nos están mirando, algunas caras no las tenía puestas y me encanta. Por la radio se reciben buenas noticias y a veces malas. Vaya semana, vaya aterrizaje tan tumultuoso que ha tenido en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Lo esperaba así? Bueno, no lo había pensado mucho, pero yo siempre he dicho que sé que cuando se hacen cambios siempre hay un momento en el que hay una gran confrontación. Yo eso lo he explicado muchas veces porque a mí personalmente me ha ayudado. Las personas tenemos una gran dificultad para aceptar los cambios. Estamos muy acostumbrados a vivir con lo que yo llamo el piloto automático de la rutina. Y cuando te cambian algo, la primera reacción siempre es de confrontación, de disgusto. Claro, si nos metemos en el ayuntamiento a cambiar actitudes pues que estaban muy consolidadas, como todo esto de tener las entradas gratis para la ópera y todas estas cosas, pues la primera impresión es de confrontación, es decir, que lo entiendo.
comprendo, y lo comprendo. Explíquenos eso de las entradas para la ópera. Bueno, pues os voy a contar porque las cosas fueron así. Yo llegué el primer día, cuando llegas el primer día a un trabajo así, te ves un poco, claro, primero un despacho enorme, grandísimo, que a mí me sobra, pues, 9 décimas partes de mi despacho me sobra. Es demasiado grande, hay que darle otra rentabilidad, ¿no? Y las funcionarias que están allí trabajando, muy amables, pues me dijeron, señora alcaldesa, ¿qué quiere que hagamos con las entradas de la ópera, con el palco que le corresponde al ayuntamiento? Y yo pregunté, porque siempre uno debe preguntar antes de decidir, ¿y qué se hacía antes? Y me dijeron, pues se repartían entre la alcaldesa, los directivos. Dije, bueno, pues vamos a decirles al Teatro Real que el ayuntamiento no quiere tener entradas gratis para nadie, que se devuelvan, que se empleen para que el Teatro Real tenga las puertas más abiertas al público en general, para que ella haga los proyectos sociales que sé que van a hacer, y se acabó. Y así, de un plumazo, se devolvió. Alcaldesa, y preguntó por su equipo antes de encabezar la lista para el ayuntamiento, porque ha tenido una dimisión en 48 horas. Sí, perdona, me decías que te perdí. Que si preguntó por su equipo antes de encabezar la lista. Ha tenido una dimisión en 48 horas. ¿Lo conocía su equipo? Bueno, sí que lo conocía, claro que sí. Es verdad que se conocía más el equipo entre sí, puesto que formaba parte de un conjunto muy interesante, de una plataforma ciudadana en la que se habían unido muchas personas individualmente. Cuando a mí me proponen, digamos, liderar la candidatura, el equipo ya lleva trabajando, pues yo diría que casi un año, ¿no? Y yo llego y les conozco, pero claro, no les conocía tanto como se conocían entre ellos, ¿no? Pero sí los conocí lo suficiente para saber sus perfiles y sobre todo para saber de su corazón y su inteligencia. Yo tengo que hablar del corazón de los compañeros que me acompañan, porque yo creo que para que una persona trabaje en lo público tiene que tener corazón, tiene que darse cuenta de que lo importante es mejorar las condiciones de los demás, mejorar las condiciones de la ciudadanía de Madrid, y yo eso lo vi que lo tenían mis compañeros de candidatura, y os aseguro que lo tienen ahora mis 19 concejales que están conmigo. Quizá no tengan experiencia en las instituciones, quizá hayan tenido un pasado del que algunos de ellos pues ahora le apetezca pedir sobre los cuales les apetezca pedir perdón, porque quizá fueron en un momento unos jóvenes airados que se encontraron ubicados en todo un movimiento que desembocó en algo tan feliz y tan grandioso como fue el 15M, que es lo que nos hizo pensar. Pero bueno, yo creo que para mí son mis compañeros perfectos de equipo ante esta enorme aventura que es hacer una política de Madrid, que los ciudadanos sepan que estamos a vuestro servicio, que somos unos vecinos más y que lo único que intentamos es mejorar las condiciones de vida y mejorar esta ciudad. ¿Le costó aceptar la dimisión de Guillermo Zapata? No, lo entendí muy bien. Además, yo creo que habéis tenido ocasión de verle a algunos en los medios de comunicación. Él comprendió que no podía continuar siendo la persona que llevaba cultura, en la medida que había una controversia grande sobre el alcance del humor negro y sobre las posibilidades de los límites de ese humor, ¿no? Yo entiendo que fue su decisión muy correcta, porque desde lo público hay que ser muy prudente y hay que procurar no hacer daño a nadie, ¿no? Y yo el humor negro a mí personalmente no me gusta, porque pienso que es muy fácil reírse de alguien. Reírse de uno mismo está bien, pero reírse de los demás, si se les hace daño, hay que tener mucho cuidado. Guillermo entendió que formaba parte de su pasado, pero dijo no quiero seguir teniendo esta responsabilidad porque creo que no va a ser bueno para este equipo, y yo se lo agradecí muchísimo por su sensibilidad y por su corazón. En este programa hemos defendido, se lo cuento porque si no nos ha podido escuchar, que no todas las imputaciones serán iguales, que no se puede juzgar de la misma manera cualquier movimiento en torno a un político, que hay que exigir responsabilidades políticas, pero no sumarnos a esa especie de escalada y cabalgada en la que hemos estado durante la campaña electoral, en la que han estado los miembros de los partidos que se integran en su plataforma. También estaban todos ahí, en esa medida en que los partidos pedían cualquier imputado fuera de la política. Usted tiene ahora una imputada dentro de su
equipo de gobierno? Pues mira, a mí eso me hace darme cuenta lo importante que es cuando las personas que tenemos alguna incidencia pública hablamos sobre algo, pues que reflexionemos y que nos damos cuenta que quizá a veces necesitamos precisar y matizar muchísimo más, ¿no? A mí creo que me ayuda mucho el haber sido magistrada durante tanto tiempo, porque cuando juzgas un caso te das cuenta que no puedes nunca tener una visión general, es decir, no puedes ese caso aplicar unos parámetros generales, hay que individualizarlo. Y efectivamente yo creo que ahora tengo más claro que nunca que en muchas de mis manifestaciones, cuando hablo de las imputaciones, debería haber añadido todas estas matizaciones que ahora me son necesarias, ¿no? Entonces dices, pues mira, esto es una lección que te viene bien, es una crítica que tienes que aceptar. Insisto, las críticas a todos los que tenemos responsabilidad pública no son fundamentales. Y yo me asumo mi crítica y dije, pues debí ser más prudente, debí añadir que hay que precisar siempre qué tipo de imputaciones son, en qué consecuencias, etcétera. Digamos que he aprendido la lección. ¿Cómo van las negociaciones con Bankia a propósito de las viviendas y los desahucios? Pues muy bien, la verdad es que yo estoy satisfecha. Fuimos a ver al director de la entidad Bankia antes mismo de que todavía no se hubiera producido mi investidura, porque el ayuntamiento estamos especialmente preocupados con conseguir que acaben los desalojos, que acaben los lanzamientos y sobre todo que acabe esa imagen terrible de dejar a personas en la calle. Hemos querido recalcar que la vivienda es un derecho social. Por eso en la estructura del ayuntamiento lo hemos sacado de urbanismo y lo hemos puesto en el área de derechos sociales, para hacer posible que efectivamente podamos dar viviendas, facilitar viviendas en alquiler, impedir que las personas pierdan las viviendas que tienen. Necesitamos tener un contacto muy estrecho con aquellos que son los acreedores que promulgan o que ponen en marcha las operaciones de lanzamiento. ¿Pero han avanzado algo con Bankia? ¿Han avanzado sí, a partir del primer encuentro? La verdad es que con Bankia estamos ya empezando a preparar un acuerdo que se esbozó en la entrevista que tuvimos, muy interesante. Ellos hablaron de poder ceder al ayuntamiento viviendas vacías para que el ayuntamiento pudiera ponerlas en alquiler social. Falta todavía que precisar mucho, no sabemos qué viviendas son, qué condiciones tienen, en qué condiciones sería el alquiler, pero vimos un afán de resolver ese problema, no ya teóricamente, sino con una iniciativa concreta. ¿Y hoy se ve con Ana Patricia Botín? Sí, hoy nos vamos a ver con la señora Botín y con el señor González, los directores del BBVA. Eso es, del BBVA y del Banco Santander. Y vamos a hacerles el mismo planteamiento y esperamos ir convenciéndolos de que para estas entidades bancarias es además, yo diría, una responsabilidad contraída con la ciudadanía el que ayuden al ayuntamiento a resolver el problema de la vivienda. Yo creo que tenemos que ver que ellos han recibido mucho de nosotros, muchísimo, ya sabemos todos las ayudas bancarias, pero además reciben mucho de nosotros porque somos un negocio y que ellos tienen también que devolver algo, y devolver en este caso concreto algo esencial, que es ayudar al ayuntamiento al poder ofrecer estas viviendas. Pero se habían creado falsas expectativas sobre lo que puede o no puede hacer un ayuntamiento en esta materia. Lo digo porque parte de la plataforma antidesahucios está muy enfadada con ustedes por haber dicho que el ayuntamiento no puede impedir ni paralizar un desahucio. Bueno, yo creo que cuando nos dimos cuenta que estaba empezando a haber un malentendimiento, pues claro, inmediatamente hablamos con la plataforma y dijimos, vamos a continuar hablando. Tiene que quedar claro que nosotros, si estamos haciendo todo esto, es precisamente para evitar que la plataforma tenga que seguir parando desahucios como lo venía haciendo hasta ahora. Y ya hemos reanudado conversaciones inmediatamente con ellos. Si no las tuvimos antes, yo creo que es porque estábamos tan preocupados con conseguir la alternativa, pero bueno, hay que hacerlo toda a la vez y darnos cuenta de que no se puede dar ningún paso en falso, y hemos preparado ya estas reuniones con la plataforma antidesahucios, a la que hay que además manifestar el enorme agradecimiento de haber sacado este problema a la calle y de haber conseguido muchas paralizaciones y en algunos casos muchas soluciones alternativas. En esa línea pues creemos que quizá no se puede hablar ni tan siquiera de un enfado, yo creo que, pero bueno,
yo creo que si era enfado, pues el enfado yo creo que se está ya quitando y se está mejorando. Y sobre las viviendas que se vendieron a fondos buitre, ¿hay alguna posibilidad? Porque en algún caso hay un recurso que perdió otro fondo perdedor que perdió la adjudicación y ha recurrido. ¿Ese litigio puede hacer que el ayuntamiento recupere? Estamos esas estudiando. viviendas? La verdad es que son operaciones de compra-venta que